Es viernes 27 de enero del año del Señor 2023. La iglesia celebra hoy la memoria de Santa Angela Merici, Santa Ángela Merici, virgen. Ella murió en 1540 en Brescia, en el norte de Italia. Ella quedó huérfana a los 10 años y fue fundadora de una comunidad llamada las Hermanas Ursulinas, que fue la primera orden religiosa dedicada a la enseñanza, especialmente para niñas pobres. Ella trató de evangelizar de nuevo a las familias, educando a las futuras esposas y madres. Y hay todo un movimiento de las religiosas ursulinas. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 4 de San Marcos, que es el capítulo de las parábolas. Puede haber una cierta analogía en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Aquí hay 3 parábolas, que en el capítulo 4, la primera no la leímos porque fue la conversión de San Pablo, que es la parábola de la semilla que cae en diferentes terrenos, en el terreno pedregoso, en el terreno del camino, en el terreno espinoso, en el terreno bueno. Y las parábolas es una manera de hablar muy típica del mundo judío, el mundo medio oriental. No se define una cosa, no dice el reino de Dios es esto, sino a través de parábolas van dando a entender qué es lo que significa el reino de Dios, al final de cuentas, ¿no? Jesús, en su predicación, en primera predicación, es el reino, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca, por eso hay que convertirnos. Y el reino de Dios es la presencia de Dios, es el reinado de Dios, es la soberanía de Dios en nuestra vida. Es estar, y nada se escapa del reinado de Dios, porque todo depende de Dios. Dice el salmista: el Señor retira su aliento y el hombre perece. Todo es una dependencia total y absoluta en el Señor. Al final de cuentas, queramos o no queramos. Ahora, ese reino de Dios, Jesús, repito, no lo define, sino lo explica. Y lo explica a través de parábolas, porque las parábolas quedan muy grabadas en la mente y son fáciles de interpretarlos, ¿no? Por eso, la primera cosa es el sembrador que siembra la semilla, ¿no? El sembrador, ciertamente que escoge buena semilla, buen terreno, pero él no tiene nada que ver con el crecimiento de la semilla. La semilla misma dentro de sí tiene la capacidad de abrirse y de producir una planta y producir fruto al final de cuentas, ¿no? Y el sembrador simplemente tiene que esperar. El reino de Dios, en cierta manera, y por una parte fuertemente, no depende de nosotros. Es Dios el que lo hace crecer. Es Dios, Él es, al final de cuentas. Como dice el dicho: a Dios rogando con el mazo dando. Dios lo hace y yo coopero a ese movimiento del Señor, al final de cuentas. Segunda parábola de hoy es la semilla de la mostaza. El reino de Dios empieza de una manera tan pequeña. Pónganse a pensar en la predicación de Jesús, ¿no? Un hombre de Galilea de hace 2000 años. No había medios de comunicación, no había transporte, no había cell phone, no había Facebook, YouTube, y sin embargo esa semilla ha crecido. La semilla de mostaza, no sé si la habrán visto, la más pequeñita, y cómo crece, es un grande arbusto. Ahí dentro de esa semilla está toda la posibilidad de crecimiento. En la semilla, que es el reino de Dios, está la posibilidad de crecer y simplemente está allí. Ahora, nosotros estamos llamados a ser parte de ese reino de Dios con nuestra vida. Estamos llamados a dejarnos guiar por el Señor. Te invito, hoy es viernes, el sagrario está abierto para que vayas delante del Señor a postrarte. Hoy recordamos el viernes la muerte de Jesús. Ve a misa, te convendría, ve a misa este viernes
Y el domingo, aquí en la misa, ser cristiano es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Dios te bendiga y comparte este video con todos tus contactos. Amén.